Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. En este vídeo quiero hablar sobre un tema que me parece interesante, que es si deberíamos seguir nuestros sueños. Si ya estás listo, vamos allá. Bueno, como sabes, el tema del desarrollo personal me interesa mucho y me interesa hablar sobre estos temas o reflexionar. Y el otro día escuchando el podcast de Sueco, de Simple Swedish, que me gusta mucho, él habló de un vídeo, de hecho, en el que se decía que seguir tus sueños te está como destrozando la vida. Y me pareció un tema muy interesante, de hecho me gustaría saber qué piensas tú. Yo creo que tiene que haber como un equilibrio entre seguir tus sueños y al mismo tiempo vivir tu vida ahora. Porque creo que el problema de seguir tus sueños, si el sueño, digamos, nunca se llega a alcanzar, no vas a ser feliz, porque siempre estás como intentando alcanzar algo a lo que no llegas. O lo que decía, por ejemplo, Frederick en ese episodio, ¿no? Un poco, él hablaba también pues de otro vídeo. em, bueno, que, a ver, el problema es que si tú estás solo focalizado en seguir tus sueños, luego, ¿qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tu salud? ¿Qué pasa con tus amigos? No haces deporte, no sales. ¿Qué pasa con tu vida, no? Porque digamos que la vida es ahora y luego tal vez, eso ya lo estoy diciendo yo, pero a veces nos damos cuenta de lo que tenemos cuando lo perdemos. Imagínate que alguien de tu familia muere o lo que sea, ¿no? Y luego tú has estado persiguiendo tu sueño, pero has ignorado completamente a esa persona y ahora ya no, ya es tarde, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado hay que seguir sus sueños, por otro lado está bien vivir tu vida ahora, porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Igual mañana te atropella un coche. Entonces, tener un equilibrio yo creo que es lo mejor. Pues por un lado, sí, pensar qué me gustaría hacer o sí, tener ambiciones, ¿no? No siempre simplemente, bueno, no sé, no tener objetivos. Esa es solo mi opinión, o sea, también se puede vivir bien simplemente si dices, mira, no, no tengo ningún sueño, mi sueño es vivir. Em, Creo que es una actitud genial, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, que me gusta aprender idiomas, pues no sé, sí que sueño en aprender japonés un día, ¿no? Pero digamos que ese sueño tampoco me está impidiendo vivir mi vida ahora. O sea, es algo que me gustaría, ¿no? O hay sitios a los que me gustaría ir. Por ejemplo, el otro día vi un vídeo sobre el Machu Picchu y pensé, qué interesante, me encantaría ir un día, ¿no? Pero no es que ese sueño me impida seguir viviendo. O, por ejemplo, pues un día me levanté y dije, voy a crear un canal de YouTube. Eso hace ya más de 2 años. Y lo hice y algunos pensarán, bueno, entonces vives tu sueño. Sí, no, porque claro, también tengo pues mis objetivos incluso, ¿no? O podría tener mis sueños con el canal, pues yo qué sé, ahora hemos llegado a 20.000 inscritos, pues a qué se puede llegar, pero al fin y al cabo creo que está bien soñar, pero vivir, ¿no? También, o por ejemplo con lo del canal, me gusta simplemente disfrutar del canal y sí, vale, ahora hemos llegado a más gente, que eso es genial, pero al mismo tiempo tampoco, no sé, hay que disfrutar ahora. No puedes siempre decir cuando llegue, no sé, a no sé cuántas personas o cuando hable un inglés perfecto o no sé, cuando haya visitado tal sitio o tal persona, seré feliz, ¿no? Pues no, es complicado, ¿no? Entonces yo creo que está bien tener sueños, pero al mismo tiempo como no ser esclavo de ellos y siempre tener en mente qué es lo más importante. Y para mí, por ejemplo, algo que yo valoro mucho es mi salud. Y decir, pues estoy bien de salud y puedo moverme, puedo... Es algo que damos por sentado, pero yo leo mucho sobre este tipo de temas y no, realmente no es algo que vaya a durar para siempre, ¿no? Nuestro estado de salud actual no va a durar para siempre.
Entonces intentar aprovechar a nuestra manera, y todo el mundo tiene su manera de hacer. Por ejemplo, pues a alguien le gustan los deportes así súper extremos y a otro no. Por ejemplo, a mí no. Pero digamos que eso es algo personal. O sea, no porque tú tienes el cuerpo que tienes, tienes que hacer todo lo que podrías hacer, sino que haz lo que te apetece, ¿no? Y dentro de los límites que te quieras poner tú, ¿no? Sí, pero no sé, me parece, estoy aquí debatiendo sola, ¿no? Como siempre, pero espero que me dejéis comentarios. Pero me parece interesante, ¿no? Porque por un lado está bien tener sueños, pero también hay que vivir el ahora y decir, vale, ¿qué tengo ahora? Y sí, y cómo disfrutarlo y ya está, ¿no? Sí, entonces ese es como el tema del vídeo. Es un tema un poco así, decidme, o sea, a mí es un tema que me interesa. No sé si a vosotros también os interesa, pero bueno, era un poco para que practiquéis español y también para reflexionar en general, si es que es un tema que os interesa. Y me encantaría saber qué pensáis, porque en el mundo así de aprendizaje de idiomas siempre estamos soñando mucho y queremos alcanzar niveles muy elevados, pero yo creo que no podemos esperar a alcanzar esos niveles para vivir. O sea, sí, pues tendrás un nivel bajo de tal idioma, bueno, pues disfrútalo igual, ¿no? No hace falta llegar a un nivel súper alto para disfrutarlo. De hecho, las fases iniciales cuando empiezas a aprender un idioma, yo creo que son las más bonitas, ¿no? Porque lo disfrutas, lo descubres, es como un juego. Más adelante también tiene sus partes agradables y también se siente uno orgulloso cuando llega a ciertos niveles, pero digamos que no dejemos de disfrutar solo por no haber llegado a alcanzar ese sueño, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Bueno, ya me decís si os gusta este tipo de vídeo, preferís que hable de otras cosas, ¿no? De vocabulario, de expresiones, de lo que sea, me lo decís y sí, ¿vale? Yo a veces tampoco ya no sé de qué hablar. Y hoy he pensado, mira, voy a hablar sobre esto que a mí me interesa. ¿Vale? Bueno, chicos, pues nada, nos vemos y ya me decís qué os ha parecido. Venga, hasta luego, adiós.